Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Hoy quiero dedicar este video especialmente a los que ya son padres, no importa en la etapa de vida en que se encuentren sus hijos, pero también quiero dedicarlo a todos los que somos hijos, porque siento que culturalmente nos han enseñado ciertas cosas sobre las obligaciones o las responsabilidades que amerita ser padre o ser hijo. Y por lo general nos han enseñado y las personas tienen como esta tendencia a que todo lo importante es realmente lo material, cuando no. Y muchos dirán, no, a mí no me interesa lo material, a mí me interesan otras cosas, pero si se ponen a ver más de fondo, sí están muy preocupados por el tema material. ¿Por qué lo digo? En términos generales, cuando un padre quiere producir y quiere hacer y quiere dejar a sus hijos, siempre piensa en dejarles herencia. Siempre piensa en dejarles una herencia de lo que sea. Una casa, quiere darles la empresa, quiere darles bienes materiales, quiere darles, no sé, dinero. Siempre se está pensando como en qué le puedo dejar a mi descendencia, qué le puedo dejar a mis hijos para que tengan una mejor vida o una mejor calidad de vida. Siempre se les está como diciendo hacia allá, ¿no? Como, ¿qué les puedo dejar? Y por otro lado, en especial, creo que esto pasa mucho en la cultura latina, los hijos siempre están pensando en ¿qué voy a hacer para devolverle a mis padres lo que hicieron por mí? Y todos sueñan en, yo le quiero dar una casa a mi mamá, yo le quiero dar a mi papá graduarme y ser el mejor en lo que sea mi profesión para que mi papá esté orgulloso de mí. Siempre se piensan en términos muy materiales porque pues siempre en términos latinos se sueña mucho con le voy a dar la casa a mi mamá. Hay muchas historias, por ejemplo, de deportistas, personas famosas, personas que han sido muy exitosas y como que se ve como una gran meta que esa persona le dé una vivienda a su mamá, una vivienda digna a sus papás. Y no digo que eso esté mal, no digo que preocuparnos por los bienes materiales, por el bienestar físico y el bienestar material sea malo. Al contrario, pues todos tenemos que garantizar las necesidades básicas primero y las necesidades de seguridad, como lo es un techo o un hogar, para poder seguir construyendo un crecimiento hasta la autorrealización. Entonces es bueno pues que tengamos ese tipo de motivaciones en cuanto a quiero hacer esto por ellos o quiero hacer, pero creo que lo que está tergiversado ahí es que se hace como ese es el objetivo como hijo, o sea, eso es lo que yo tengo que hacer como hijo, eso es lo que yo tengo que hacer como papá. Es como que esa es la obligación o la responsabilidad que nos han vendido, ya sea como padres o como hijos, y es de darle al otro temas más materiales y temas más físicos, cuando en realidad eso no es lo que importa en ninguna de las dos áreas. Si tú le preguntas a una mamá, ¿qué prefieres? ¿Que tu hijo te deje una casa o que tu hijo viva una buena vida? Siempre, si es una buena mamá y es una mamá que no es egocéntrica o narcisista o no tiene otras problemáticas, va a decir, yo quiero que mi hijo tenga una buena vida. Siempre, siempre. Si ustedes le preguntan a un papá, ¿usted qué prefiere? ¿Dejarle una casa de herencia a su hijo o que su hijo tenga la capacidad de vivir una buena vida? Ese papá va a decir lo mismo, ¿sí? Entonces, esa es la verdadera enseñanza y la verdadera responsabilidad que tenemos como padres y como hijos, y es otorgar las mejores vidas posibles. ¿En qué sentido? Voy a hablar primero de padres a hijos y luego de hijos a padres, ¿sí? En términos de padres a hijos, pues obviamente tenemos que ser proveedores de una buena vida. ¿En términos de qué? De una vida obviamente material, en la cuales pues no sufran de negligencia, de que tengan todas sus condiciones físicas y de naturales cubiertas. Esa es como la primera responsabilidad a nivel como material y físico, que sería la supervivencia, garantizar la supervivencia. O sea, eso sería como lo primero, que yo suplo su techo, su comida, su bebida, todo lo básico, lo básico. Y obviamente en términos de supervivencia, ya después, si quiero pues que estudie y ayudarlo y todo eso, eso es otra parte, ya entro en esa. Pero primero es garantizar la supervivencia.
Posteriormente, nuestra responsabilidad es ser un puerto seguro. O sea, los padres deberíamos ser un puerto seguro para nuestros hijos. ¿Qué es ser un puerto seguro? Ayudarlos a cumplir su propia misión de vida. Eso es lo que más deberíamos preocuparnos por hacer. No es que sea como yo, que estudie lo que yo, que viva como yo, sino que esa persona cumpla su propia misión. ¿Cómo yo voy a saber cuál es la misión de mi hijo? Pues tengo que conocer a mi hijo, pero yo no puedo conocer a mi hijo si yo antes no he hecho un proceso para conocerme a mí. ¿Por qué? Porque si yo hago un proceso para conocerme a mí, puedo enseñarle a él ese proceso para que él se conozca y yo lo conozca. Y así yo poder entender sus talentos, sus habilidades y apoyarlo y guiarlo en su propia misión y soltarlo, dejar que él lo haga y yo ser siempre ese puerto seguro para que él lo logre. Pero en realidad esa es como la principal labor de los padres y es ser ese puerto seguro para poderlos guiar en que cumplan su propia misión, no la mía, no la que impone la sociedad, no la que yo le impongo, no la que por herencias y linajes se ha venido heredando, sino la que esa persona, ese hijo, tiene que cumplir o quiere cumplir. Pero no puede ser una cosa al azar, no puede ser porque se le ocurrió, sino por parte del conocimiento, parte de saber quién es esa persona. ¿M? Y por último, creo que nuestra misión más importante o nuestra responsabilidad como padres es eh, enseñar la virtud, es enseñar la virtud. Nosotros como padres tenemos que ser guías para enseñar a nuestras, de hecho eso sirve a nivel general, en la sociedad y en todo lado, es tratar de aprender, fomentar, desarrollar las virtudes. Las virtudes. ¿Cuáles virtudes? Podemos irnos a las virtudes de los estoicos, a las virtudes sociales, a las virtudes que nosotros queramos, pero yo lo quiero generalizar en la virtud. Cuando nosotros tenemos una vida de virtud, tenemos una vida de templanza, tenemos una vida de valentía, tenemos una vida de respeto, tenemos una vida de amor hacia nosotros y hacia los otros. Y creo que si nosotros desarrollamos nuestra propia virtud, se las vamos a enseñar a ellos mediante el ejemplo. No podemos enseñar virtudes que nosotros no tenemos. Entonces, a fin de cuentas, si se dan cuenta, volvemos al mismo al mismo punto de partida y es mi responsabilidad como padre, es ser bueno conmigo mismo, es amarme a mí, es conocerme a mí, es desarrollar virtudes en mí, es cumplir mi propia misión de vida y así le voy a enseñar a mi hijo. Así lo voy a guiar de mejor manera. Pero si yo no lo estoy haciendo conmigo, es muy difícil hacerlo con los hijos. Cuando yo hago conferencias con padres de familia, siempre les hago la misma pregunta y es, ¿cuál es la persona más importante de sus vidas? Siempre. Y les pongo como varias opciones. Mis hijos, así varias. O les hago la pregunta abierta. Casi todos, o sea, es muy difícil que eso cambie, pero casi todos los padres contestan que la persona más importante de sus vidas o la persona que los motiva a ellos a todos son sus hijos. Siempre ponen a sus hijos de primeras, como la persona más importante de mi vida son mis hijos, en especial las mamás, como que es mi hijo. Y esa es una respuesta a la que le falta, porque realmente la persona más importante de la vida debe ser uno mismo. Y no en términos egoístas, y no en términos, no, es en términos en cuanto a qué. Si yo me estoy conmigo, me comprendo a mí, me conozco a mí, me cuido a mí, desarrollo las virtudes en mí, estoy consciente de mi misión de vida, sé para dónde voy, logro mis metas, me pongo propósitos, soy buena persona, me amo. Eso significa que yo voy a poder ejercer bien mis roles, voy a poder ser buen profesional, voy a poder ser buen empleado, voy a poder ser buena hermana, buena hija y buen padre, en la medida en que yo como persona haga las cosas de la mejor manera posible respecto a mí mismo, voy a poder desempeñar mis demás roles de manera adecuada. Sin embargo, en especial en la cultura latina, se ha mostrado que el buen padre es el sacrificado. Y si ustedes lo ven, el sacrificio es algo que me cuesta, o sea, es algo que yo no quiero hacer, es algo que me cuesta, es algo que me molesta. Y los hijos jamás deberían ser un sacrificio, deberían ser un motivo, algo fácil, algo de alegría, algo de bienestar, no un sacrificio. Pero mientras que yo diga que lo más importante es eso y me descuide a mí como ser, ¿qué le estoy enseñando? ¿Qué le estoy dando a ese ser? Por ejemplo, en la religión,
Se habla que como la obligación de los padres es la protección a los hijos después de la muerte. O sea, como que la obligación del padre es que todo lo que yo haga en vida sirva para proteger a mis hijos cuando uno muera, cuando el padre muera. Eso es lo que en términos religiosos se enseña. Y esa protección ha sido mal interpretada. Claro, tengo que protegerlos dejándoles casa, dejándoles carro, dejándoles trabajo, dejándoles empresa, dejándoles ahorros, dejándoles toda la vida resuelta para que cuando yo no esté ellos puedan. Pero en realidad la magia de ser buen padre es que tu hijo no te necesite. Cuando tú logras, entre menos tu hijo te necesite, mejor labor de padre estás haciendo. ¿Por qué? Porque lo estás protegiendo para cuando tú no estés. Entonces, por eso es que esos padres sobreprotectores hacen daño, porque no les están enseñando a vivir una buena vida cuando ellos ya no estén. Les están enseñando a depender de alguien más y depender de lo que sea para cuando ellos ya no estén. Entonces, es todo el contrario, no es siempre estar para ellos, es enseñarles que pueden sin mí, es enseñarles cómo hacer y cómo vivir su vida sin mí. Entonces, se ha tergiversado mucho en términos materiales y realmente darles todo en términos material, lo único que les enseña es la obsesión a lo material y les enseña avaricia. Entonces, por eso muchos padres que no han podido dejar herencias materiales o una casa o algo así a sus hijos porque no la tienen ellos, les han enseñado a sus hijos que lo que necesitan es devolverles a ellos es una casa porque ellos no la tuvieron y no se las pudieron dar. Y muchos sueñan, su mayor sueño es darle una casa a sus papás. No es que sea un mal sueño y no es que esté mal, quiero recalcar eso. Cada cual puede soñar lo que quiera, sino es no centrar nuestra responsabilidad como hijos y como padres en dejar una casa o dejar una herencia material o dejar una herencia física, sino dejarles las enseñanzas internas que les permitan a ellos tener una vida de virtud. Hay muchos casos de muchos famosos, en este momento se me ocurre Jackie Chan, Aston Kutcher, que ya dijeron, yo no voy a dejarle la herencia de nada a mis hijos, nada, o sea, todo lo que yo he hecho es mío y cuando yo me muera se va a ir a fundaciones, se va a ir a proyectos sociales, pero nada le pertenece a mis hijos. Y hay una frase muy bonita que dice Jackie Chan que dice, si él no puede hacer su propia vida y su propia fortuna y su propio negocio, significa que yo fallé como padre porque no se lo enseñé. Y no es necesariamente enseñárselo por la palabra, sino por el ejemplo. Entonces, y él dice, yo habré fracasado. Entonces confío tanto en lo que le he enseñado y confío tanto en ese hijo que tengo que sé que lo va a lograr. Cuando a veces decimos, le quiero dar todo, estamos teniendo muy poca confianza en lo que hemos enseñado y en lo que mi hijo es capaz de hacer. Entonces, no es nuestra labor darles todo lo material cuando ya no estemos y dejarles todo cuando ya no estemos. Nuestra labor es, mientras que estemos, enseñarles una buena forma de vivir en virtud, es ser un puerto seguro para ellos para que cumplan su misión y mientras que ellos no puedan, pues garantizarles toda la supervivencia, en especial cuando están más pequeños. Es decir, cuando están muy pequeñitos y recién nacidos, garantizar la supervivencia. Cuando empiezan a su adolescencia y su adultez joven, es enseñarles la virtud, enseñarles a vivir en virtud. Y también después de eso es ser un puerto seguro siempre para ellos y para su misión. Y los humanos somos los únicos animales que mantenemos crianza a lo largo de la vida. Somos los únicos. De resto todos se van a los 3 meses, al año, ya dejan. Nosotros no. No importa la edad que tengamos, mientras que nuestros papás estén vivos, vamos a acudir a la crianza y vamos a acudir al consejo y vamos a acudir a la ayuda de nuestros padres. Entonces, esa es como la labor de padres a hijos. Y ¿cómo sería de hijos a padres? ¿Cuál es la responsabilidad? No es, nuestra responsabilidad no es dejarles una casa, nuestra responsabilidad no es darles cosas materiales mientras están vivos. De hecho, mucha gente dice como que le quiero devolver todo lo que me ha dado y entonces le quiero dar una casa. No, no es una deuda.
Si estamos viendo a nuestros padres y a lo que nuestros padres nos dieron como una deuda, no los estamos honrando. Y nuestra responsabilidad es honrar a nuestros padres. ¿Qué es honrar? Honrar es vivir, actuar, sentir con el mérito y el respeto que esa figura se merece. Si yo digo, les quiero dejar una casa, pero soy una mala persona, si actúo de mala forma, si le hago daño a los demás, no estoy honrando a mis padres, a menos que mis padres me hayan enseñado eso. Si mis padres me enseñaron eso, estoy honrando sus enseñanzas. Entonces, es un círculo. Si yo soy un buen padre con el ejemplo y enseño con el ejemplo, espero que mi hijo me honre actuando igual o mejor de lo que yo lo he hecho. Pero no es una deuda que se salde con cosas materiales. Realmente la responsabilidad de los hijos es honrar a los padres a través del mérito. Le doy el mérito de que él y ella me enseñaron esto y me lo enseñaron y entonces yo hice lo mismo por la sociedad, hice lo mismo por mí, hice lo mismo por los otros y actúo en mérito a lo que me enseñaron en palabras y en acciones. ¿Qué pasa con aquellos hijos que no tienen un papá o no tienen una mamá o que el papá los dejó o que la mamá los abandonó, lo que sea? Pues puedo honrarlos de la otra manera y es honro mi vida y por honrar mi vida a los que no me dieron o no fueron responsables con mi vida, les honro haciendo todo lo contrario, siendo bueno, no abandonando, siendo responsable, ¿sí? Entonces la manera de honrar es hacia lo bueno lo que me enseñaron y si no me enseñaron algo bueno, entonces yo lo voy a hacer y voy a hacer algo yo bueno. ¿Qué mejor que vivir una buena vida? Si quieres ser bueno hijo, si quieres honrar a tus padres, si quieres devolver, aunque no es una deuda, todo lo que ellos te han brindado, vive una buena vida. Una buena vida para ti. Cuida de ti, cuida de tu salud, cuida de tu entorno, cuida de las personas que te rodean, ten propósitos, cumple tus metas, ten sueños, ten objetivos, ¿sí? Honra a tus padres es vive tú una buena vida. Vive tú una buena vida. Yo no puedo cumplir mi responsabilidad o como que mi objetivo como hijo, dándoles una casa, pero viviendo una vida pésima en la que estoy deprimido, en la que estoy ansioso, en la que estoy enfermo, en la que soy un alcohólico, en la que uso drogas, en la que no me cuido. ¿Y de qué me sirve darles algo material si no les estoy demostrando que valoro la vida que me dieron viviéndola de manera adecuada? Entonces, em, cumplir con esas virtudes otorgadas, si fueron otorgadas, me hace buen hijo. Si no me fueron otorgadas las virtudes porque no hubo quien me las enseñara o me las enseñaron mal, entonces más los voy a honrar haciéndolo, teniendo buenas virtudes que voy a aprender del camino, de los otros, de la sociedad, de mí mismo, así no me las hayan enseñado en casa mis padres, lo puedo hacer. Entonces, en resumen es eso, como que ser un buen padre no es dar cosas materiales y dejarles garantizadas cosas materiales cuando yo muera. Ser un buen padre es eh, guiar en la virtud a través del ejemplo, es confiar en sus facultades como hijos, ser un puerto seguro para ayudarles a cumplir sus misiones. Y que cuando yo no esté, estas virtudes que yo enseñé, esa guía que yo fui, ese puerto seguro que acogió, les permite a ellos tener una muy buena vida independiente de que yo no esté como padre. Y un buen hijo es aquel que honra a sus padres viviendo en virtud, teniendo una buena vida, ¿sí? Y enseñando a otros esas virtudes que enseñaron de padres. Entonces, ese es como el mensaje que les quería dejar porque siento que hay mucha confusión sobre lo que es ser un buen hijo y dicen como si tú no le das cosas materiales a tu padre y a tu madre, no eres un buen hijo. No, un buen hijo puede ser un buen hijo incluso en la lejanía y en la distancia de sus padres, porque puede ser un hijo que vive en virtud y vive una buena vida por ellos mismos para honrarlos a ellos. Entonces, hay un taller que hago de pautas de crianza que es sobre ese tema para hasta los más pequeñitos hasta los de mediana edad, en donde profundizo más este tema, pero este video lo quería hacer exclusivamente para eso y puede ser un poco disruptivo para muchos, pero es una
percepción propia que he estado como cultivando mucho a través del tema espiritual, porque se ha tergiversado mucho a través de la religión lo que es ser un buen hijo y ser un buen padre, pero en realidad es ser un buen guía espiritual y ser un buen ser espiritual para honrar a tus padres, en resumidas cuentas. Espero que les haya gustado el video y recuerden que el poder y la sabiduría están dentro de ustedes, solo requieren escucharlas y actuar. Nos vemos. Chao, chao.